Pues bienvenidos a un nuevo capítulo del programa de Por Vida, ya lo saben, este programa de Guada TV Media en el cual queremos hablar de fútbol a través del Deportivo Guadalajara, pero no solo del Deportivo Guadalajara. ¿Por qué? Porque el fútbol va más allá de los resultados y de los partidos de cada fin de semana. El fútbol también es una forma de vida y poco a poco con diferentes protagonistas les queremos ofrecer diferentes enfoques de este deporte. Hemos hablado con directivos, con jugadores, hemos hablado con entrenadores, hemos hablado de fútbol femenino y hoy queríamos hablar de los aficionados, esa parte tan importante, aunque a veces no nos damos tanta cuenta de ellos, pero tan importante del mundo del fútbol. Y para ello nos acompaña precisamente el socio número 1 del Deportivo Guadalajara, Francisco González Gálvez. Paco González Gálvez, muy buenas, bienvenido. Buenas tardes. Bueno, lo primero, mi primera pregunta, voy a darte una frase muy famosa de Eduardo Galeano, que decía que se puede cambiar en la vida, se puede cambiar de mujer, de partido político, de religión, pero nunca de un equipo de fútbol. ¿Qué opinas al respecto? Me llevaba toda la razón. Date cuenta que yo soy socio del Club Deportivo Guadalajara, me hizo mi padre nada más nacer. Y ahí tenemos toda la vida siguiendo al Club Deportivo Guadalajara. Al principio, pues cuando era más joven viajaba más, ahora ya viajar, la verdad es que lo justito. Voy a algún partido fuera, pero muy pocos ya solamente lo veo en el Pedro Escartín, y ahora, gracias a personas como vosotros, la televisión, que se transmiten todos los partidos, entonces ahora no te pierdes ninguno. 73 años de vida siguiendo al Deportivo Guadalajara, da para mucho, pero otra de las frases y de las preguntas célebres es: un aficionado, en tu caso yo creo que son ambas cosas, pero ¿un aficionado nace o se hace de un equipo? Yo creo que se nace, y después con el tiempo se vas haciendo mucho más y hasta que llegas a ser prácticamente un miembro más del equipo. ¿Qué es lo que fue haciéndote calar el Deportivo Guadalajara en tu caso? Porque eres socio desde el minuto 1 de tu vida, pero ¿qué fue lo que te hizo haciendo del deporte? Yo creo que fue mi padre. Mi padre entonces era directivo del Club Deportivo Guadalajara y yo le he mamado desde con 2 años me llevaba mi padre al campo, o sea que... ¿Has crecido allí, por así decirlo? Bueno, allí, en el Escartín no, porque era en el campo del productor. Yo me acuerdo de estar en tribuna, y en la tribuna aquella cuando se hizo la de cemento, pues estar muchísimos partidos, y si no iba con mi padre, me llevaba mi abuelo. Además me acuerdo perfectamente que subíamos el moto que tenía mi abuelo, y mi abuelo dejaba la moto, apoyaba en el marcador, que era una botella de gaseosa, que tenía un pedestal que tenía 1 metro, y yo creo que llegaba allí, dejaba la moto allí, y nos poníamos que estaban un poco en alto, y desde allí veíamos el partido. En ese sentido, claro, el fútbol ha cambiado muchísimo, pero una barbaridad. Muchísimo. Y lo decía yo en la introducción, quizás muchas veces nos olvidamos un poco de los aficionados. ¿Tú crees que en este fútbol moderno, en estos tiempos de Champions, de Superliga, de derechos televisivos, todo el mundo, pero principalmente los clubes, no hablo del deporte, hablo en general, quizás se ha olvidado un poco de los aficionados? No, yo creo que no. Yo creo que, mira, en la mayoría de los equipos, está equipos de regional, por ejemplo, el Avance de Alcalá, tiene viejas glorias, se reúnen de vez en cuando jugadores, exjugadores, y se siguen reuniendo. O sea, y como el Avance, o como en Guadalajara, que tiene el equipo de veteranos que se creó, que con muchos de ellos yo los estuve llevando en el Club Deportivo Guadalajara, siguen jugando y se siguen juntando. Lo que pasa es que a lo mejor no tienen la repercusión que puede tener, pero los veteranos han estado jugando en la Liga Marca muchos años, y todavía hoy día siguen juntándose y yendo a jugar fuera. Pero bueno, supongo la otra parte lo decías un poco antes, ¿no? Los avances de la modernidad permiten seguir a tu equipo prácticamente en cualquier lugar y de forma continua, ¿no? Que antes era como o viajo con el equipo o no hay manera. No, antes no existía nada más que o vas al campo o no ves nada. Y en ese sentido, ¿cómo se vivía el fútbol de antes? ¿Se vivía igual o es diferente a cómo se vive ahora y cómo se vive el fútbol ahora? Yo creo que era un poco diferente. Antes se seguía mucho más al equipo. Yo me acuerdo, pues con 16, 17 años, que el Club Deportivo Guadalajara iba a jugar a Madrid, que con lo que más jugábamos, y te juntabas a las 10 de la mañana en Hobby, en Santo Domingo, cogías el autobús y te ibas a jugar el partido.
porque claro, entonces en aquella época no disponíamos ni de coche, entonces había que ir en el autocar, y si había un autocar que iba a ver los partidos. Después ya cuando tuve coche pues empecé a ir a distintos campos, pero entonces la afición era enorme, o sea, el campo del productor se ponía todo lleno prácticamente, no es que tanta gente como ha habido en segunda división ni es eso, pero iba muchísima gente. Date cuenta que ahí el Club Deportivo Guadalajara, no lo sé, pero a lo mejor 3.000 socios sí los tenía en aquella época. Y eso te iba a preguntar, porque tú has vivido, lógicamente, tantos años, has vivido de todo, has vivido épocas de esplendor, has vivido épocas en las que a lo mejor iban 100, 200 personas. Eso, cuando a la hora de ir al campo, ¿te desanimaba? ¿Te sentías incluso más orgulloso porque te hacía más sentimiento de pertenencia al decir, yo sigo aquí fiel al equipo de mi vida? ¿O tampoco le dabas más vueltas porque tú ibas porque te gustaba y lo que hicieran los demás, cada uno que hiciera lo que quisiera? No, pero como yo, había bastante gente, o sea, yo tenía un grupo de amigos en donde no fallábamos ningún partido, y después veías a gente que decíamos, bueno, si siempre venimos los mismos, hubo unas temporadas en esas que siempre venimos los mismos, o venían veteranos o veníamos nosotros, y era prácticamente los mismos, o sea, que había partidos en donde hemos estado 300 personas o menos. Pues después ya ha habido partidos en donde más, sobre todo cuando se ascendió en Las Palmas ya a segunda B y después ya segunda, fue muchísimo, la gente se hizo mucho, pero hoy día, aún estando en segunda B y estando en tercera, la gente ha seguido bajando. Tú, además de ser socio número 1 y aficionado de toda la vida del deporte, llevas muchos años realizando un archivo, de hecho tenemos ahí uno de los tomos de ese archivo. Cuéntanos un poco cómo surge la idea de ese archivo del deporte y un poco en qué consiste. Mira, yo venía del fútbol sala también, estuve delegado de fútbol sala, llevé el fútbol sala de Guadalajara, en donde llegué a tener pues 160 equipos en las distintas competiciones, y empecé a hacer la historia del club del fútbol sala. Tengo la historia del fútbol sala, tengo aproximadamente bastante, más de los primeros 25 años del fútbol sala, y tengo todos los resultados, tengo todo lo que recogía la prensa, y a raíz del fallecimiento de mi padre, se me vino. Eso fue un poco por homenaje un poco a él, ¿no? Que como bien decías, también había sido parte de la familia del Deportivo Guadalajara. Efectivamente. Y yo entonces, como tenía prensa y tenía cosas a donde poder sacar, empecé con el Club Deportivo Guadalajara, y después pues me enteré quién tenía unas cosas, quién tenía otras, pues bueno, pues fui recopilando, y fue temporada a temporada haciendo toda la estadística del Club Deportivo Guadalajara. Y ahí tienes la Biblia, porque tienes todos los datos desde el origen hasta el día de hoy, porque lo sigues actualizando. Bueno, tengo el origen y cómo se fundó el Club Deportivo Guadalajara, porque el Club Deportivo Guadalajara se fundó en el año 47, pero hubo otro club antes federado que fue del Club Deportivo Guadalajara, que el Club Deportivo Guadalajara no fue el primer equipo federado fue el Guadalajara Fútbol Club Educación y Descanso, que se fundó... Educación y Descanso. Educación y Descanso. Ese matiz al final, ¿por qué? Sí. Es que se llamaba así, porque prácticamente era de educación y descanso. Y se fundó en el año 46 y empezó como el Guadalajara en el año 47, pues la competición estaba empezada y entonces se jugaba la Copa de Castilla. Bueno, pues el equipo empezó, el Guadalajara Fútbol Club empezó a jugar y la primera eliminatoria se lo cargaron. Entonces, bueno, pues tenían partidos casi todos los fines de semana, organizaban partidos con equipos de Madrid, todos. Se terminó esa temporada, la 45-46, empezó la 47, hubo deudas ya. Siempre hemos estado con el problema. Sí, el mismo problema lleva toda la vida. En el año 46-47, al final, Educación y Descanso se pagó, empezaron a pagar los directivos un dinero a Educación y Descanso porque se les debía, porque el campo del productor era alquilado, y empezaron a jugar y volvió a llamarse Educación y Descanso, pero
llegó otra vez el problema del dinero. Entonces ya no había dinero, los jugadores eso, y ya no se presentó en diciembre, dejó de presentarse a la competición y prácticamente la directiva, se marchó toda la directiva del club, y esa misma directiva con otras personas se empezaron a reunir el mismo diciembre, y de ahí salió el Club Deportivo Guadalajara, que fue el 4 de enero cuando ya se creó el club. Que siempre es una fecha muy rara para un club de fútbol, sí, por eso decía 4 que de enero del 47. Copa. Y después ya fue inscrito, me parece que fue el día 30 de enero del 47, entonces empezó igual, empezó en la Copa de Aficionados y jugando el Trofeo de Informaciones, que entonces era otro trofeo que se jugaba con Madrid, y es eso, pero después en aquella época había jugadores que jugaban 2 partidos al día, porque se estaban jugando dos competiciones y 3. Hubo un partido, ya me acuerdo perfectamente, que se jugó contra el Renfe en la Copa que era de Ciudad Real, y tuvieron que hacer 2 equipos, o sea, había gente, equipos, jugadores, eso había cambiado el fútbol. Y había quien jugaba por la mañana, se venía a Guadalajara y jugaba por la tarde con el equipo. Tienes muchísimos, bueno, lo has vivido en primera persona, pero luego Sí. aparte tienes todos los datos registrados. Todo. Es una pregunta difícil, Sí. o sea, tampoco, y seguramente sea injusta porque nos dejemos a alguien, pero si te tuviera que decir que me dijeras un presidente, un jugador y un entrenador en la historia del deporte, por el motivo que sea, bueno, malo, regular. Presidente Juan José Lasso Roces. Jugador Gerardo Pérez Fernández. Y entrenador Lorenzo Calleja. ¿Por qué cada uno? Lasso fue primer jugador, se marchó del Guadalajara porque se marchó al Rayo, después al Plus Ultra, Salamanca, Hércules, Cádiz, San Fernando, y volvió a Guadalajara. Cuando él volvió fue cuando la primera temporada de la 67-68, que fue cuando se empezó el equipo, que estuvo 2 años sin jugar, porque se quitó el campo del productor y mientras se hizo el campo de Lenares, que fue el primer nombre del campo de Lenares, y se hizo otra vez, vamos, dejó de jugar porque no tenía campo, se le pidió una prórroga a la federación para poder hacer el campo y ir al año siguiente, no se terminó el campo, volvieron a pedir otra prórroga de que les dejaran en el mismo sitio donde estaban, en la 3ª división, y empezó en la 67-68 y Juanjo vino desde San Fernando a jugar al Club Deportivo Guadalajara. En la 67-68, que me parece que era el señor Ramos, era el presidente, pues prácticamente dijo que lo dejaba porque se descendió Y dio el salto de a responsabilidad. regional. Entonces, ¿quién va a ser? ¿Quién va a ser el presidente? Pues prácticamente no quería ser nadie, y Lasso, que dejó de jugar, pues él presentó que si él le dejaba, que él seguía con el club. Entonces cogió el club y lo estuvo muchísimos años, prácticamente hasta quitando un año que hubo otro entrenador, otro presidente, y Moratilla, que estuvo 4 años, quitando esos 5 años, pues desde el año 68 hasta... Es el que ha marcado, además es que la conversión en sociedad anónima creo que es con Juanjo Lasso, ¿no? Con Juanjo Lasso fue el que la hizo, y empezó él de presidente, que le nombraron presidente del Consejo de Administración, y fue hasta que prácticamente se vendió el club, que costó venderlo muchísimo, porque ahí Tema de actualidad. Y se nos va acabando el tiempo, pero tú eres aficionado, también es verdad que has estado trabajando para el Deportivo Guadalajara en época pasada, entonces a lo mejor tienes una visión más moderada, pero ese debate que hay mucho esta temporada respecto a los pitos, ¿tú crees que un aficionado tiene que apoyar siempre al 100% al equipo, o comprendes que alguien, si no está de acuerdo, exprese su desacuerdo durante el partido? Pero yo creo que en el campo no se debe expresar, porque el club son los jugadores, y los jugadores estarán dejando la piel y las normas que les hayan dado. Entonces, no tiene el sentido el pitar en el campo. Critica después, pero en el campo los jugadores se van abajo. O sea, en vez de apoyarles y que desarrollen su juego,
Pues, hombre, a ti vienen a ti aquí y te empiezan a pitar de qué es Si lo yo que te está haciendo. dijera, si no te contase. Entonces a lo mejor dices, apaga y vamos, ¿no? No, o sea que yo creo que en el campo no se debe pitar. Otra cosa es que haya silencios. Los silencios a lo mejor que son... señalan mucho. Claro, se señalan mucho. Pero pitar a los jugadores o meterse con el entrenador hará lo que pueda. No, habrá gente que esté a favor, hay gente que está en contra, pero yo creo que en el campo no se debe pitar. Es mi opinión. Y la última, este programa se llama De por vida, Sí. que es el de por en la vida de Paco González Gálvez. Uf. Todo. Una palabra que resume todo. Efectivamente. Pues Es todo. Paco González, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchísimas gracias sobre todo por ese archivo que es mucho tiempo, pero se puede disfrutar y podemos conocer muchas cosas a través de él y sobre todo a seguir disfrutando muchos años con el Deportivo Guadalajara. Llevamos 73 años disfrutando, que no quede mucho más, ¿no? Esperemos. Pues muchísimas gracias, Paco. Muchas gracias a vosotros. Y muchas gracias a todos ustedes. Nosotros regresaremos en unos días con más capítulos de por vida para seguir conociendo el mundo del fútbol a través de los personajes vinculados al Club Deportivo Guadalajara.